pero pues siento en mi corazón levantar una oración pidiéndole al Señor que se glorifique en este lugar. Primeramente démosle gracias Señor, porque tú nos has traído a este lugar, tú has abierto esta puerta, Señor. Esta puerta, Señor, es una puerta dimensional, Padre. Sí, Señor. Padre, declaramos, Señor bendito, que tu protección divina está sobre nosotros, Señor. Y que ningún, Señor bendito, ningún ave de las tinieblas podrá interrumpir la bendición que tú nos has dado como iglesia, Señor. Pon vallado de fuego alrededor de nosotros, Señor, de cada carro que está en este lugar, Padre, de cada familia, Padre, de cada servidor, Padre, en el nombre de Jesús. Que ángeles envíes tú, Señor, a protegernos, Padre, y que tu nombre sea glorificado en medio de nosotros, Padre. Que sea tu Espíritu Santo el que haga lo que ha planeado hacer en nuestras vidas este día, Señor. Te damos gracias, Señor, pero te pedimos, Padre, que tú con tu poder vengas sobre nosotros a protegernos, a guardarnos, Señor, y a cuidarnos, Padre. Y declaramos que tu obra no va a parar, Señor, porque está en tu corazón, Padre. Y estamos aquí porque a ti te ha placido, Señor, y te bendecimos y te adoramos. Nada más le quiero leer una porción de la palabra. Y es cuando aquella mujer Agar tuvo que huir al desierto y estaba en una situación difícil, muy difícil. Ella estaba esperando su bebé, que era hijo de Abraham, y se encontró sola, sin provisión, sin nada. Sin embargo, dice Génesis 16:13, que el ángel del Señor se le apareció y le dijo: tú eres el Dios. Ella, cuando se le aparece el Señor, ella le dice: tú eres el Dios que me ve. También dijo: de verdad he visto a aquel que me ve. Dios es un Dios que nos ve a nosotros en las circunstancias más difíciles. Ahí está el Señor viéndonos. El Señor no nos deja solos. El Señor nunca se aparta de nosotros. Pero también, así como el Señor la vio, ella también lo vio. Entonces, así está nuestro Dios. Los ojos del Señor están puestos sobre nosotros, sobre nuestra vida, sobre nuestros hijos, sobre nuestra familia, sobre nuestra provisión, sobre nuestra congregación como iglesia que estamos representando al Señor aquí en la tierra. Los ojos del Señor están aquí, pero también Dios quiere que tú sepas que tú también puedes verle en las experiencias día a día con el Señor. Amén. Así que bienvenidos a la casa del Señor. Les amamos. Gloria a Dios. Antes de entrar al tiempo de la palabra, importante tiempo, quiero solamente recordarle unos anuncios. Quiero llamar su atención en esta hora para que en este anuncio que le voy a dar, tomar las medidas necesarias. Recuérdese que estamos al aire libre, estamos en tiempos de restricción, en tiempos de distanciamiento social. Hay medidas sanitarias y pues aquí en estos últimos días se han puesto un poco más estrictas. Entonces, en algún momento nosotros le hemos dado libertad al Espíritu durante nuestros servicios, en alabar, danzar, gritar y dar. Nosotros quisiéramos hacer todo lo que con libertad hemos estado acostumbrados a hacerlo, acostumbrados en el buen sentido de la palabra, del mover del Espíritu. Sin embargo, en algún momento vamos a tener que limitarnos de alguna manera y como sentirnos frenados, pero es con el propósito, hermanos, de que pues estamos en medio de un vecindario y recuérdense que Dios nos está vigilando, Dios nos está cuidando, pero el enemigo también está al acecho y quiere estorbar el gozo, quiere de alguna manera estorbar la libertad que tenemos para danzar, para glorificar el nombre del Señor. Nada ni nadie nos va a parar. Sin embargo, cuando demos algún tipo de anuncio e instrucción especial para limitarnos y entrar a nuestros vehículos, lo vamos a hacer. Pero en el momento que tengamos a bien tomar esa libertad, lo vamos a continuar haciendo y nada ni nadie nos va a parar. El enemigo está derrotado, está vencido y el nombre del Señor será glorificado en alto, a quien llamados a conquistar al aire libre. ¿Cuántos dicen amén a eso, hermano? Quiero anunciarle que
Usted se ha anotado las clases del día domingo a las 10 en punto, que comenzamos con la enseñanza doctrinal. El día de mañana, lunes, el lunes cada 15 días se va a estar dando un discipulado íntimo por medio de Zoom. Este discipulado vamos a recibir el equipamiento para que podamos nosotros tener a bien la instrucción, la capacitación, el equipamiento, repito, al momento de estar enseñando los días domingos. Y lo vamos a recibir, es decir, el tema que se va a compartir el día domingo lo vamos a recibir en grupo todos. Y nuestro apóstol va a delegar una persona, un hermano o una hermana, porque estamos haciendo la invitación también para hermanas, a que participen de este discipulado íntimo de capacitación, donde siervos y siervas van a recibir esa instrucción, y el día domingo, ya con el refresco de lo que tengamos de haber recibido esa palabra, la podamos trasladar al pueblo acá de Llamados a Conquistar, domingos a las 10 de la mañana. El día de mañana, lunes, esté pendiente mejor los hermanos que me contactaron para recibir la invitación vía Zoom, que va a ser la clave para que participemos, y le vamos a estar dando mayor información. En esta mañana sigamos gozando y dándole gracias al Señor, y démosle un aplauso ahí de nuestros vehículos al Señor, y que el Señor use a nuestro apóstol, nuestro padre espiritual, Mario Rivera, para que en esta mañana pueda recibir la palabra para nosotros. Amén. Amén. Gracias, hermano. Bueno, Dios les bendiga, mis hermanos. Ya oyó usted las recomendaciones, también ya fueron ministrados con un pensamiento de la palabra para poder seguir confiando en el Señor. En medio de toda la situación que estamos viviendo, somos pueblo del Señor y Él no nos va a desamparar. Así es que esto es parte, como quien dice, del oficio todavía, ¿verdad? Que se presentan algunas cositas ahí para estorbar lo que estamos haciendo. Sin embargo, sabemos que Dios nos tiene aquí con un propósito, y vamos a seguir adelante hasta que el Señor nos abra las puertas de nuestro santuario y poder reunirnos ya con más tranquilidad. Pero mientras tanto, pues adoremos, glorifiquemos al Señor y sigamos esperando su retorno, porque Él viene pronto. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos a entrar al tema. Voy a poner mi reloj. Tenemos buen tiempo y quiero ser breve también, pero creo que es importante que nosotros aprendamos de la palabra de Dios y sobre todo de las experiencias de los hombres y mujeres de Dios que aprendieron a salir de sus batallas, de sus crisis. Y esto nos deja ver a nosotros con el transcurrir del tiempo, desde aquellas experiencias que hoy en día, pues gracias al avance de muchas cosas, la ciencia, el conocimiento, etcétera, podemos llegar a comprender de una manera más profunda con qué batallaban ellos, no solamente desde la perspectiva de un enemigo, de una adversidad que se les presentaba, sino también de cómo ellos en su interior, digámoslo así, en su parte del alma, en su mente y en su corazón, pues experimentaban las cosas que los hacía por momentos sentirse desalentados o en aflicción o hasta en temor. Hoy podemos ver por todo ese avance científico y de conocimiento las batallas interiores de un hombre y de una mujer. Así es que vamos a orar para pedirle al Señor que nos ayude, y por favor dígale ahí donde está usted: Señor, habla mi vida, que yo necesito vencer las crisis de mi vida, en el nombre de Jesús. Padre, gracias, Señor amado, por este día que tú nos regalas para meditar, Señor, como un pueblo tuyo, Señor. Nos hemos congregado en tu nombre, Señor Jesús, para meditar en tu palabra. Declaramos que no dejaremos caer ni una sola a tierra, para que no nos sea demandado en aquel día que tú enviaste la palabra para sanarnos y que la rechazamos. Yo me declaro necesitado, me declaro tierra fértil
y declaro que no dejaré caer esta palabra a tierra, sino que la guardaré, la atesoraré, Señor, la cuidaré para que pueda producir los frutos al 100%, para la honra y la gloria de tu nombre, Señor. Gracias, Jesús. Amén y amén. Al final vamos a estar orando por algunas peticiones y para dar cobertura también a un par de familias que nos han pedido para integrarse ya de lleno a esta casa espiritual, a esta congregación. Bien, quiero platicar hoy bajo el título Los valles y la raíz de los perfiles de sombra. Los valles y la raíz de los perfiles de sombra. El día viernes comencé a platicar acerca de esto y pues anuncié el tema, lo titulé Los valles y los perfiles de sombra, la historia pasada y presente. Hoy quiero llegar al punto, si Dios me lo permite, de ver la raíz de esos perfiles de sombra. Y pues decíamos el día viernes que todos nosotros pasamos por eventos que impactan nuestras vidas y que al no ser procesados pues sabiamente o a tiempo, se pueden asemejar, se pueden comparar a los valles de sombra y de muerte que están plasmados en el Salmo 23. Ahora, cuando eso no desaparece de nuestra alma y se mantiene ahí como un recuerdo pues negativo que cambió el ritmo de nuestra vida, que nos causó dolor, que nos hizo sufrir mucho, que involucra a personas, que involucra lugares, etcétera, cuando aquello no se procesa, ese valle de sombra se convierte en perfiles. Esos perfiles ya lo definí también el día viernes, que es nada más un entorno de nuestra vida, es una parte de nuestra vida o de nuestra apariencia o de nuestro rostro. Un perfil es solamente un lado de nuestra vida. Y eso significa que lo que somos realmente nadie lo ve en nuestro interior. Lo que somos en nuestro interior nadie lo detecta a simple vista, porque lo que mira es eso, el perfil nuestro. Un perfil que posiblemente nosotros esforzamos para que la gente cuando nos vea no note que estamos todavía pues teniendo como secuelas de aquellas cosas del pasado. Y entonces nuestra apariencia puede ser disimulada, ¿verdad? Con el buen vestir, el buen peinar, etcétera, una sonrisa, ya sea a la fuerza o fingida necesariamente para que la gente no nos detecte las batallas interiores. Pero el punto es que dentro de nosotros sí se encuentra la realidad y que aquel perfil de sombra viene a ser parte de rasgos particulares que caracterizan pues la realidad de nuestra personalidad. De tal manera entonces que hablar de los valles y de las raíces de los perfiles de sombra nos concierne, hermanos, porque llegar al punto de donde se dio aquello y llegar también a la reflexión de que hemos mantenido casi abierta una herida por recordar tan exactamente los momentos más difíciles de nuestra vida, nos lleva pues a darnos cuenta que no hemos avanzado mucho, porque todavía estamos batallando con esa sensación o esa experiencia. Entonces yo me encuentro con el Salmo capítulo 23, un salmo muy importante que David escribe, y quiero volverlo a leer. Este Salmo 23 dice Salmo de David y comienza: el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo conduce. Desde el verso 1 al verso 2, David como pastor, porque David antes de ser rey fue pastor, literalmente. Él estuvo por mucho tiempo desde su infancia,
la etapa de adolescencia, él ejerció el pastorado literalmente. Le tocó cuidar las ovejas de su propio padre. Y ese sentir que ahora él expresa en los versículos 1 y 2 del Salmo 23 no es otra cosa más que su propia experiencia de cómo él tenía pues tan seriamente su oficio que le daba a las ovejitas que él cuidaba esa tranquilidad de que se sintieran de que David, él era pastor de ellos y que tenía la responsabilidad que les iba a nutrir, que les iba a llevar a lugares de verdes pastos, que lo hacía descansar y que lo llevaba a esas fuentes de agua para que bebieran y luego entraran en un reposo. Entonces David está expresando la experiencia personal y a la misma vez David está declarando cómo él también ha logrado como sentir que Dios también le hacía a él experimentar lo que las ovejas por su pastor o con su pastor tenían. Entonces él está diciendo, como déjeme pensar en voz alta, como que David está diciendo, cuando yo pastoreo mis ovejas les hago sentir esto. Ahora en esta soledad, oiga esto, en esta etapa de mi vida, así me siento pastoreado por el Señor. Entonces el verso 3 continúa diciendo, Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia. Y esto es bien importante, senderos de justicia, porque voy a explicarle un poco qué es lo que hoy en día se describe acerca del valle de sombra y de muerte. Porque lo que estamos leyendo en el verso 4 del valle de sombra no es una analogía de David. David no está hablando de algo figurativamente o espiritualmente, sino que el valle de sombra existe literalmente. Y entonces él está expresando que la sensación de vivir en un valle de sombra. Y el verso 4, él dice, aunque pase por el valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Quiere decir que en ese valle de sombra se experimenta una sensación de muerte, como hablábamos, se experimenta un temor, males también se experimentan. Y entonces él dice, porque tú estás conmigo, tu vara y tu cayado me infunden aliento. Siempre dentro de la percepción de la experiencia de un pastor. Ahora, cuando yo leía esto de este salmo, me impactó muchísimo pues escuchar o leer, mejor dicho, leer de un rabino muy famoso. Este rabino se llama Abraham Chaim Fer. Abraham Chaim Fer, y él describe, porque conoce este valle de sombra de muerte, describe ese lugar como un ambiente reseco y dice, y tan seco como un barro cocido. Estas son las palabras de este rabino con relación a ese valle de sombra. Entonces dice también que ese valle tiene aproximadamente 7 kilómetros y medio de largo. Imagínense, caminar 7 kilómetros y medio es un tiempo bastante considerable para poder reconocer la sensación que se está viviendo mientras se atraviesa por ahí. De tal manera que David, con experiencia, después escribe el Salmo 23, porque ahora es, digamos, la sensación que él plasma en este salmo de cómo él vivió mientras pasaba por ahí. Entonces, para darme a entender cuándo fue que David pasó por ese salmo, pues nosotros podemos ver, según verdad los historiadores, también los teólogos, de que está hablando del salmo, de Primera de Samuel 22:5. Primera de Samuel 22:5 dice así: y el profeta Gad dijo a David, no te quedes en el refugio. Es decir, David estaba escondido en la cueva de Adulán y ahora le dice el profeta Gad, tú tienes que salir de esta cueva y buscar refugio en otro lugar. Entonces David tiene que salir de la cueva de Adulán
e ir a otro lugar a esconderse, pero tiene que pasar por el valle de sombra y de muerte. Qué interesante. Entonces el profeta Gad le dice: no te quedes en el refugio, vete y entra a la tierra de Judá. Y David se fue y entró en el bosque de Aret, dice Primera de Samuel 22:5. Ahora, ¿qué estaba pasando de que él tenía que huir y pasar por ese valle? Bueno, se encontraba huyendo de Saúl y de todos los ejércitos, del ejército que lo perseguía. Saúl estaba aferrado a darle muerte porque pensaba de que David le había robado el reino. Entonces le tenía mucha envidia, mucho coraje, mucho resentimiento, mucho odio, y entonces lo perseguía para matarlo. Entonces el profeta le dice: tienes que salir de la cueva, del refugio donde estás, y huir al bosque de Aret. Esto me llamó la atención, porque la palabra Aret significa, valga la redundancia, significado, porque son 3 significados más típicos de esta palabra Aret. Significa grabado, oiga esto, como que mi idea cuando leí el significado era que David iba a pasar por ese valle y la sensación que iba a tener se le iba a grabar a él en su alma, de tal manera que aquella sensación de temor, de muerte. El viernes expliqué el significado de la muerte también que él percibe por los 2 montes, Monte Calvario y Monte Sión, y él pasa en medio de ese valle. Entonces yo les decía de que el Monte Calvario es más alto que el Monte Sión, y entonces ahí pega el sol de tal manera que ese monte le da sombra al valle, y el valle siempre permanece oscuro, muy oscuro, que se presta para asaltos y para que ahí los malhechores esperen a quienes van a pasar por ese lugar. De tal manera que entonces David tenía esa sensación de muerte por lo profético de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, de que en el Monte Calvario iba a morir, y ahí estaba la potestad que se iba a tratar de enseñorear en la muerte de nuestro Señor. Imagínense qué impresionante que David estaba viviendo 2 experiencias: el temor de la persecución personal y el ambiente de muerte de una potestad que se había enseñoreado en el monte Moriah, porque ahí moriría Jesús 1000 años más tarde. Porque David, cuando pasa ese valle, está haciéndolo 1000 años antes de que Jesús muriera en la cruz del Calvario, 1000 años antes, y David experimenta esa sensación de tal manera que es profético lo que dice el Salmo 22. Ahora, según el rabino Abraham Chaim Fer, dice que las paredes que contienen pues las montañas de esos 2 montes, Moriah y Sión, o rocas, digámoslo, que rodean a ese valle, tienen 500 metros de altura en algunos lugares. Y que sus caminos, dice, en parte solo tienen 2 o 3 metros de ancho. O sea que era un recorrido bastante complicado al ver esas montañas, esas paredes de esas montañas tan altas, y que solo 2 o 3 metros de ancho tiene para poderse atravesar. Y que habían partes de ese camino que eran tan estrechos que dice que las ovejas ni siquiera se podían dar vuelta. Por eso él habla y dice que el Señor lo iba a llevar por senderos de justicia, por senderos de justicia. Estaba hablando de lo difícil que era atravesar ese valle. Caminos muy angostos que ni una oveja se podía dar vuelta. Y me llama la atención que también era muy común que pastores tuviesen que pasar con sus ovejas por ese lugar por razones de pastos. Eso significa que al otro lado del valle había pastos para darle de comer a las ovejas. Que los pastores, por lo menos una vez al año, por cuestión del clima en Palestina, tenían que arriesgarse a llevar a sus ovejas por esos senderos. Y algunos dicen que cada paso de pastores con sus ovejas les representaba para ellos la pérdida de 1 o hasta 3 ovejitas que se caían en los barrancos. Entonces eso era tremendo, y por eso tenía una fama ese lugar de ser un lugar peligroso, porque los asaltaban y por lo complicado de su recorrido. Ahora,
Esto es importante porque si David venía huyendo de Saúl, no solamente esas experiencias lo hacían como hombre, como ser humano, pues tener la sensación de muerte, tener ciertos temores que se habían desarrollado, que se sumaban a los perfiles que ya David tenía desde su infancia. Oigan esto, hermano, esto es bien importante, porque vamos a llegar a la raíz de los perfiles. Vamos a hablar, hermano, de lo que sucedió en nuestra niñez. Porque si desde tu niñez no has sido sanado de algunas cosas, eso podría todavía estar influenciando en nuestra vida, en su vida o en la mía, de tal manera que eso podría tener un perfil de sombra todavía en nuestra personalidad, en nuestro carácter, en nuestra forma de ser, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de conducta. Eso puede influenciar, eso está comprobado, mi amado hermano. Está comprobado que las crisis de la edad madura, hoy cuando la gente habla de las crisis de la edad madura, casi siempre se le atribuye a un hombre o una mujer de la edad de los 30 años para arriba. Incluso de manera pues bastante tradicional y un poco quizás vulgar, diría yo, se le atribuye casi siempre al hombre cuando llega a una edad y que ese hombre cambia su apariencia y en vez de ser un personaje que con vestimenta que va de acuerdo a su edad. No estoy en contra de eso, es cuestión de cada quien, pero muchas veces hay hombres que de los 55 años en adelante se quieren parecer todavía que son teenagers, hermano, vestidos como de 17 años, pues qué sé yo, ¿verdad? Con camisetas bien apretadas, camisas bien apretadas, no tienen ni six pack y con las camisas así, solo el ombligo se les salta así, ¿verdad? Y el gran sandillón que se maneja. Bueno, pero él quiere sentirse joven. Entonces vulgarmente se le dice, perdón hermanos por lo que voy a decir, espero que con mucho respeto, se les dice viejo rabo verde, ¿verdad? O viejo tricolor, ¿verdad? ¿Cómo que tricolor, hermano Mario? Bueno, cabeza blanca, cachetes colorados y rabo verde. Entonces, así, de veras, así hay muchos, ¿verdad? Que la tratan de parecerse así, pero también la mujer. Hay mujeres que están en entrada en año, que deberían de ser recatadas y todo, pero ahora se visten como jovencitas de 16 años. Ok, dejémoslo ahí en paz. ¿Por qué le digo esto? Porque la crisis de la edad madura tiene su raíz en la crisis de la infancia. No hay crisis de edad madura si no existió una crisis de infancia. Todas las crisis de la infancia van a aflorar en la crisis de la edad madura. De ahí viene entonces la raíz del problema. Ahora mire qué interesante entonces lo que estamos hablando. David, cuando pasa por el valle de sombra y de muerte, ahí entonces es donde aflora las crisis pasadas que él traía. Y entonces me llama la atención que los estudiosos dicen de que en el libro de los Salmos, mire, yo me he metido a estudiar hoy el libro de los Salmos solo por el Salmo 23. Y esto es bien importante, porque los estudiosos dicen que hay salmos que no se pueden leer consecutivamente porque no tienen, historia cronológica. Es decir, que el Salmo 1, el Salmo 2 es la consecuencia del Salmo 1 y así sucesivamente. Pero sí hay, en el libro de los Salmos, en un momento determinado hay, cronología. Y de tal manera que para poder entender el Salmo 23 necesitamos comenzar a ver cómo era la actitud de David desde el Salmo 20.
Es decir, el Salmo 20, 21, 22, 23 y hasta el 24 sí son consecutivos. Y esto es bien importante porque cuando miramos entonces que primero David, pues digámoslo así, aunque del Salmo 20 al 24 hay un periodo de años de por medio. No es, hermano, en un año que se da todo eso, sino que hay periodos de años. De tal manera que en el Salmo 20, cuando lo leemos de David también, el Salmo de David, el Salmo 20, por ejemplo, ahí David expresa que él se siente seguro de la protección de Dios, y esto me llamó la atención mucho. El Salmo 20 dice, por ejemplo, Salmo de David, dice que el Señor te responda en el día de la angustia, que el nombre de Dios de Jacob te ponga en alto. Estoy leyendo Salmo 20, verso 1. El verso 6 dice, ahora sé que el Señor salva a su ungido, le responderá desde su santo cielo, con la potencia salvadora de su diestra. Hermanos, el Salmo 20 muchas veces también se vuelve una realidad en nosotros cuando tú estás sintiéndote protegido por el Señor. ¿Cuántos se han sentido protegidos por el Señor? Que te sientes que Dios te da protección, que Dios está contigo. Claro, hermano, Dios nunca te desampara, nunca nos va a desamparar. Entonces hay momentos que cuando no estamos todavía influenciados por los perfiles de sombra, de los eventos negativos, de las experiencias pasadas, y tú te sientes como campeón. A todo mundo le dice, no, el Señor me ha protegido, el Señor está conmigo, y es verdad. Y mire entonces, David en el Salmo 20 expresa que está seguro de la protección de Dios. Está seguro de la protección de Dios. Pero cuando vamos al Salmo 21, ahora dice David otra cosa. No solamente dice que se siente protegido por Dios, sino que dice así: oh Señor, en tu fortaleza se alegrará el rey, y cuando se regocijará en tu salvación. Tú le has dado el deseo de su corazón y no lo has negado la petición de sus labios. Entonces, el Salmo 20, él se siente protegido por Dios. El Salmo 21, David confiesa que Dios le cumple sus peticiones. Qué lindo, ¿verdad? Imagínense, nos sentimos seguros por el Señor. ¿Cuántos se sienten seguros? A ver, quiero ver esas luces. No pites solo luces, aleluya. Y luego todavía tú dices, a mí el Señor me ha cumplido las peticiones de mi corazón. También nos sentimos así. Muchas veces lo decimos porque se te abrió una puerta, porque un buen trabajo, porque quizás estás en tu mejor momento espiritual, tienes tranquilidad en este momento, tu hogar se restauró, gracias a Dios. Posiblemente empezaste a ver bendiciones materiales, oraciones cumplidas, peticiones cumplidas, deseos cumplidos, ya adquiriste tu casa, tienes tu vehículo, qué sé yo, hermano. Entonces muchas veces decimos, Dios me protege y Dios es tan bueno que oye las peticiones de mi corazón. Hasta ahí estamos bien. Pero entonces dice el Salmo 22. El Salmo 22 ya él cambia radicalmente su sentir. Y dice el verso 1, Salmo de David: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Oh, ¿qué pasó? ¿Qué le cambió a él su sentimiento? Que primero está diciendo en el 20 que está seguro de la protección de Dios, en el 21 que Dios le cumple todas las peticiones de su corazón, y ahora vemos el Salmo 22 y está diciendo, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, de día clamo y no respondes, y de noche no me respondes. No hay reposo en mí. Wow, si esto es consecutivo, ¿qué era lo que puede cambiar las expresiones, la forma de pensar, la forma de sentir de David? Que ahora quiero que por el amor de Dios lo mire desde su percepción. ¿Qué podría ser lo que a usted le cambia de momento su ánimo y aún sus palabras? ¿Me ayuda, mi amado hermano?
¿Qué sucede cuando nosotros estamos, digamos, en la iglesia danzando, cantando, alabando, sirviendo, dando consejos, testificándole a un hermano recién venido? No se preocupe, aquí Dios lo va a restaurar. Mire, aquí Dios me hizo esto. Mire, yo vine con necesidad de esto. Y mire, Dios me ha bendecido. Cada día me ha añadido el Señor bendiciones. Gloria a Dios, qué bueno, amén. Es verdad, la gloria al Señor. Pero de repente algo pasa que nos cambia. Todo lo que dijimos deja de ser y ahora comenzamos a sentirnos que Dios no escucha nuestra oración, que estamos en una gran tribulación, y comienza a sentirse solo y comienza a decir David: ¿por qué me has abandonado? Oye, hermano, qué tremendo cuando yo medito en eso. ¿Por qué me has abandonado, Señor? Porque empiezas tú a ver que tienes problemas y que no cambian los problemas, que las cosas no se mejoran, que van de mal en peor, o que la persona por la que tú quieres que tenga cambio no lo hace, y empiezas a desesperarte de tal manera que te sientes abandonado, que te sientes que el Señor no escucha tu oración. Y no, ya lo había dicho en el Salmo 20, pues, que el Señor ha pasado por alto cómo te sientes en tu corazón. Y no ya había dicho que el Señor cumple los deseos de su corazón, pues. Y que ahora empieza a decir en el Salmo 22: ¿por qué me has abandonado? Y este Salmo 22, cuando él lo comienza a decir, fueron exactamente las palabras que 1000 años después nuestro Señor Jesucristo las declaró en la cruz del Calvario. Como ser humano, oiga esto, Jesús dijo las mismas palabras en la cruz del Calvario: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Me llama la atención que Jesús, siendo del linaje de David, traía la misma genética de David. De tal manera, hermano, oiga esto, que si nosotros no vencemos los valles de sombra, que se alimentan con emociones, y se alimentan con sensaciones, y se alimentan de eventos pasados como la memoria, que puede estar grabada la memoria no solo en el cerebro, sino también en tu cuerpo y en tus emociones. Cuando uno engendra hijos, esa memoria se la traslada a sus hijos, y nuestros hijos pueden llegar a sentirse también un día desamparados por Dios, así como Jesús en la cruz, que era descendiente de la casa de David, y David se sintió desamparado por Dios, y en su linaje, hermano, engendró ese sentimiento, que son perfiles de sombra. Los perfiles de sombra, como le decía el día viernes, son eventos negativos que se quedan atrapados en el tiempo y en el espacio de una persona. ¿Cómo se llama eso psicológicamente? Se llama trauma. Todo aquello que impactó en nuestra vida, todo aquello que llegó de repente, todo aquello inesperado, todos aquellos malos momentos, las experiencias negativas que hoy se llaman traumas y que bíblicamente se llaman traumas también, o heridas. Eso no solamente las sufre quien la está teniendo, sino que también se quedan, hermano, codificados en los genes de una persona si no logra sanarse a tiempo y sabiamente, de tal manera que cuando esta persona crece y engendra hijos, puede heredarle a sus descendientes los traumas, aunque ellos no los hayan vivido. Y Jesús está en la cruz diciendo las mismas palabras de él. Jesús está diciendo: ¿por qué me han desamparado? Claro que tiene una respuesta teológica a eso también, y lo podríamos mencionar, pero lo que estoy viendo, que 1000 años de diferencia, bendito Jesús está diciendo eso, con la razón, porque en ese momento Dios lo abandonó, porque el pecado de la humanidad estaba sobre él. Esto era un asunto de carácter jurídico celestial. Pero visto del plano humano, estamos viendo de que se hereda eso. Por eso, cuando tú y yo somos libres de los perfiles de sombra, hermanos, vamos a hacerles un beneficio a nuestros hijos. Vamos a poder tener la solvencia para orar por ellos y desautorizarlo. Y también vamos a declarar que en la genética de ellos no va a estar el dato de nuestro perfil de sombra. Ver la Biblia desde esta perspectiva es extraordinario, hermano, porque nos lleva a comprender
de lo que podrían tener nuestros hijos, también del sentir. Imagínense que hemos hablado, y no sé si usted recordará que en estos días, o no sé dónde lo hablé, no sé si en México toqué eso, de que aún los pensamientos se heredan. ¿Esto? De que uno puede trasladar la forma de pensar en el esperma que engendra en el óvulo de la mujer la simiente de nuestra familia, y que nuestra familia tenga un porcentaje de pensamientos heredados de su padre y de su madre. Y nuestros pensamientos son negativos, ellos van a batallar con esos pensamientos negativos también. Ahora, luego nos encontramos en el Salmo 23, que es el que estamos leyendo, y David describe el valle de sombra y de muerte. Si usted quiere, cuando llegamos al Salmo 23, él se pregunta, ¿quién subirá al monte santo? Entonces son consecutivos. Salmo 20, 21, 22, 23 y 24. David expresa lo que está viviendo, la situación que está teniendo él. Ahora mire, hablemos un poco por qué David entonces en el Salmo 22 se siente abandonado y entra así como se siente, de que se siente abandonado por la presión de la persecución de Saúl. Entonces pone sus pies en el valle de sombra y de muerte, y tiene que caminar 7,5 kilómetros en una oscuridad, con una temperatura muy alta, con una oscuridad, hermano, en un camino muy angosto. Tiene que caminar 7,5 kilómetros sintiendo la presión de ese valle de sombra, y ahí empieza a salir en sus temores, comienza a salir, hermano amado, recuerdos de su pasado, de todo lo que a él le había venido sumándose los perfiles de sombra. Pero en medio de todo eso, en esa oscuridad, entonces él se acuerda de alguna manera que él había pasado con sus ovejas también, y entonces empieza a decir, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y comienza a decir todo lo que hemos leído, comienza como a declarar, yo quiero tener esa experiencia que les hice sentir a mis ovejas cuando las pastoreaba y no las dejaba que cayeran al barranco, no las dejaba que cayeran al vacío, las ayudaba a salir de este camino tan difícil. Ahora mire si David no tenía valles de sombra. La Biblia dice que en el Salmo 51, quiero que vayamos paso a paso, como David podemos irle viendo los perfiles de sombra que afloraron en el momento de peligro de atravesar el valle de sombra. Siempre que nosotros estamos ante una situación que es muy adversa, siempre que estamos delante de un reto, siempre que nosotros queremos pasar a otro nivel y se presentan obstáculos, problemas, dificultades, es ahí, en esa presión, cuando pueden salir de ti la suma de las experiencias negativas. Y esas sumas vienen cargadas de emociones, vienen cargadas de sensaciones. Hermano, es interesante, y yo siempre lo enseño. Todo pensamiento que nosotros tenemos va íntimamente ligado a una emoción. No hay emociones sin pensamientos, y no hay pensamientos sin emociones. Cada vez que tú piensas en algo en la vida, vas a tocar alguna parte de tus emociones. Si la experiencia fue buena y la recuerdas, vas a tener una emoción buena. Pero si la experiencia es negativa y la recuerdas, vas a tener una emoción negativa que se dio a luz en el momento del evento: tristeza, dolor, angustia, etc. Y entonces el Salmo 51 dice David, miren los problemas de David, lo que salió en el valle de sombra. He aquí yo nací en iniquidad, dice David, y en pecado me concibió mi madre. Entonces David sabía que era el fruto de una relación ilícita. David sabía en el Salmo 51 de que un día le tuvieron que contar a él, mira,
en la familia de Isaí tú no eres muy amado como los otros 7 hijos, porque tú eres el hijo del deslice de mi padre. De tal manera que David fue un hijo rechazado. David fue un hijo no amado. Y eso le creó un perfil de sombra también a David, que era sumado a otras. Por eso la Escritura nos deja ver que cuando Dios desecha a Saúl y le dice Dios a Samuel, le dice que ya no llore más a Saúl, le habla Dios al profeta Samuel y le dice, ya no llores más a Saúl porque yo lo he desechado, pero me he encontrado un otro que es conforme a mi corazón. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Y entonces lo manda a la casa de Isaí. Y la Biblia dice, oiga esto, que cuando Samuel llega a la casa de Isaí, dice que lo recibe Isaí y él pregunta por sus hijos. Y le revela de que está ahí porque de su casa hay uno que va a ser ungido para rey. Y claro, Isaí, hermano, en primer momento trató de esconder a David. Por eso dice la Biblia que los mandó a llamar y que Samuel, cuando vio primero al que entró, era a Eliab. Y cuando vio a Eliab, me imagino que era el adulto, el mayor de los hermanos, sin lugar a duda, porque así era el orden. El primogénito era el que tenía que tomar los privilegios honorables de la familia. Cuando Eliab entró, Samuel dijo, ciertamente él es el ungido del Señor. Este es el ungido del Señor. Y el Señor mismo le habla al profeta Samuel y le dice, no mires su apariencia. No te fijes en su perfil ni en lo alto de su estatura, porque lo he desechado. Pues Dios no ve como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón, de tal manera que lo desecha. Y luego dice que después mira también a otro de los hermanos, y la Biblia lo menciona como Abinadab, y hasta otro que menciona la Biblia en el verso 9 de 1 Samuel 16, que se llama Sama. Es de tal manera que empezaron a llegar uno por uno, desechó al primero, al segundo, al tercero, al cuarto, quinto, hasta que llegó al séptimo. Ninguno de ellos es. Entonces dice en el verso 10, que Isaí hizo pasar a 7 de sus hijos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí, el Señor no ha escogido a estos. Y Samuel dijo a Isaí, ¿son todos estos tus hijos? Y él respondió, oiga esto, quiero usar este término. Cuando le preguntó, ¿tienes otro hijo más? Ah, sí, me queda uno por ahí. Es el que está en el campo, detrás de la manada. Quiero que llevarlo al pensamiento. ¿Y por qué no está aquí? No, hombre, ese huele a oveja, huele a chivo. Pero lo había desechado su propio padre. Lo tenía escondido. De tal manera que el profeta le dice, no nos sentaremos a la mesa hasta que venga acá. Y cuando lo mandaron a traer, lo hizo entrar y era rubio, dice, de ojos hermosos y bien parecido. Y el Señor le dijo, levántate, úngele, porque Él es. Ahora, el asunto aquí es de que a David lo tenían escondido porque era un hijo rechazado. Ahora, mire qué interesante, de que según algunos puntos de vista teológicos, históricos, Saúl le tenía odio a David porque, según se dice, de que una de las esposas de Saúl, que vino a ser la madre de Jonathan, había tenido relación con Isaí. Es decir, que no era solamente un asunto de temor de quitarle el reino, sino que aún Saúl tenía un perfil de sombra, y el perfil de sombra era una infidelidad de su esposa.
Y esa infidelidad había dado a luz a David. Por eso nosotros leemos en 1 Samuel 20:30 que cuando estamos viendo de que pues está furioso Saúl, le dice a Jonathan, dice así, 1 Samuel 20:30, se encendió la ira de Saúl contra Jonatán y le dijo: hijo de la perversa y de la rebelde, ¿acaso no sé yo que prefieres al hijo de Isaí para tu propia vergüenza y para vergüenza de la desnudez de tu madre? Entonces quiere decir que Saúl está diciendo: preferiste a el hijo de Isaí, que era David, que es hijo de tu madre perversa. Entonces ahí se entiende que la madre de Jonatán era también la madre de David, engendrado por Isaí. Entonces Saúl también tenía perfiles de sombra, tenía, hermano, amargura en su alma. Y David tenía ese rechazo. Su padre lo rechazó. Y ahora entonces nos damos cuenta por qué David cambia desde el Salmo 20, 21 al 22 y comienza a sentirse desamparado otra vez, y el Salmo 24 entra al valle de sombra y de muerte. Y ahí en ese valle de sombra y de muerte comienza a recordar todos sus perfiles de sombra. ¿Hacia dónde lo llevo, hermano? A definir lo siguiente: todas las experiencias negativas en nuestra vida nos llevan a crear perfiles de sombra y son alimentadas por nuestras emociones, por nuestras expectaciones, que nos llevan a fallar y a cometer errores. Los perfiles de sombra no le adornan la vida a nadie. Los perfiles de sombra siempre nos van a llevar a cometer errores, a cometer fallas. Siempre van a minar nuestras expectaciones, van a sabotear nuestro futuro, porque es la historia del pasado y el presente. Entonces, déjeme ver, se me olvidó poner el reloj, hermano. ¿Cuánto tiempo tengo? Ok. Creo que tengo 36 minutos. Entonces, mire, quiero decirle lo siguiente. Quiero definir qué son los perfiles de sombra para entrar al tema. Los perfiles de sombra se refiere a nuestros impulsos negativos. Oiga esto, por el amor de Dios. Si alguien quiere decir, ¿qué es un perfil de sombra? Bueno, un perfil de sombra es una parte en tu alma que está dañada. Una parte de tu alma que guarda memoria. Una parte de tu alma que absorbió todo aquello negativo y que ha venido a ser parte de tu personalidad. De una personalidad que no es la original que Dios te dio al crearte y formarte, sino que es una personalidad que se vino a desarrollar a raíz de algo negativo. Por eso, repito, los perfiles de sombra se refieren a nuestros impulsos negativos. ¿Quién de nosotros no ha perdido el control un día? ¿Quién de nosotros no ha sacado la frustración por dentro? El hombre con gritos, con golpes, la mujer con llantos, algunas con golpes también, o tomando decisiones equivocadas, haciendo cosas que empeoran más la situación, porque son impulsos negativos, son como obligaciones, como cosas que te obligan desde adentro a cierta conducta, son motivaciones negativas. Esos son los perfiles de sombra. Son disfunciones internas que nos conducen a minar nuestro éxito y a minar nuestras relaciones. Los impulsos
negativos nos hacen destruir relaciones, nos hacen romper amistades, nos hacen, hermanos, destruir cosas que quizás por mucho tiempo las hemos construido, y en un momento de impulsos negativos, todo lo que nos costó tanto tiempo lo destruimos en un momento, porque son perfiles de sombra. Por supuesto que esto que estoy diciendo no es para que nadie se sienta pues aludido, porque delante del Espíritu Santo me estoy involucrando yo también. Los perfiles de sombra son considerados como un vehículo portador de las experiencias pasadas. Imagínense, como un vehículo portador de las experiencias pasadas, y se revela a menudo en momentos de frustración o de cólera. Esos son los perfiles de sombra. De tal manera entonces que hombre y mujer que no logren identificar o reconocer ese perfil de sombra se van a encontrar con mucha frecuencia en muchas faltas, en muchos errores, en muchas fallas, en muchos peligros y aún hasta en pecados. Entonces, Dios quiere que en este tiempo nosotros seamos sanados, porque, hermano, el tiempo que estamos viviendo es un tiempo de mucha presión. Hay mucha frustración ahorita en el ambiente. Hay mucha gente frustrada y con razón. Es lógico. Desempleo, encierros, enfermedades, la economía afectada. Todo esto son detonantes de los perfiles de sombra de nuestra vida. Y como decía el día viernes, que el perfil de sombra es la parte que nunca nos gusta hablar y casi siempre negamos que esté dentro de nosotros. Ese es un indicador de un perfil de sombra, cuando no reconocemos y le atribuimos a otro, que es el que tiene la culpa de lo que me está pasando. Es la parte que denota la condición de nuestro interior. Es la parte con sombra en el alma que afecta nuestra estabilidad espiritual. Es la parte de sombra, de resentimiento, de temor, de las explosiones del carácter. Y en otras palabras, es la parte almática en nuestra alma. Es una parte que nos saca de nuestra personalidad, que nos hace entrar en otra conducta, en otro comportamiento. Es la parte que cuando ya sacó la presión que tenía y vuelves a tu realidad, te contristas, hermano. Te contristas porque te das cuenta que tú no eres así. Y te sientes que lo que acaba de suceder, te sientes que fue algo que no controlaste. Los perfiles de sombra, oye mi amado hermano, hermanito amado, hijito espiritual, hijita amada, óyeme esto que te voy a decir. Los perfiles de sombra no respetan educación, no respetan inteligencia, te destruyen tus valores en un momentito. Es alimentada por las emociones, tus perfiles de sombra, tus eventos pasados negativos que no has procesado, tus emociones lo alimentan. Es como traer, hermano, cantidad de alimentos para nutrir aquel perfil de sombra que te van a hacerte sentir en un momento de presión, hermano, fuerte, campeón, porque estás sacando la frustración, pero cometes errores, cometemos fallas y después nos lamentamos de lo que dijimos, de lo que pensamos, de lo que hicimos, y solo fue cuestiones de segundo, porque las emociones no duran muchas horas. Una emoción lo más que dura son 3 minutos, pero en 3 minutos suficiente para Satanás para ponernos una trampa, suficiente, hermano, para dañar algo, suficiente para destruir algo que nos ha costado muchos años de cultivar aquello. Entonces, aquí hay muchas cosas que podríamos hablar. El día viernes les hablé del perfil de sombra de Elías
Ahora quiero mencionarle otras más y termino con esto porque ya el tiempo, tengo 44 minutos, me quedan 6. Y solo imagínense que un perfil de sombra es la parte indetectable a simple vista. Si yo lo veo a usted o usted me mira a mí, pues usted está viendo solamente un entorno de mi vida y yo de la suya. Porque es indetectable a simple vista. Es la parte que permanece oculta y que surge en el momento que menos lo esperamos. Hay un dicho en el mundo que dice, este es de mecha corta. Cuando la persona tiene un carácter explosivo, la gente le dice, no, con él ni te metas, este es de mecha corta. Le vas a dar fuego y se va a encender rápido. Ese es carácter. Ese es perfil de sombra. Y claro, mi hermano, en esta hora no se trata de buscar un culpable por qué soy así como soy, sino que se trata de que te está minando tu verdadera identidad. Y si tu identidad es minada, saboteada, hermano, es muy difícil que tú cumplas tu destino con el carácter producto de un evento negativo. Es muy difícil que cumplamos el propósito de Dios con todo aquello que Dios nos promete. Porque Dios le prometió a aquel que salvó, liberó, y que ahora lo quiere usar, y entonces Dios le promete, si andas en mis caminos te prometo esto. Pero si tú en medio de tu caminar sacas una personalidad que no es la que Dios quiere para el propósito de tu vida, las promesas no llegan, se te retienen. Todos aquellos recursos que Dios tenía que nos promete en el camino, no llegan, hermano, no llegan. Hasta que nos damos cuenta que hay que sacar esa personalidad. La Biblia habla y termino con esto porque el tiempo ya se me fue y quiero orar también. Imagínense otro personaje llamado Abraham. Dice Génesis capítulo 12, capítulo 14 también, que sale un día de Ur de los Caldeos por fe, deja padre, deja tierra, deja parentela y va a la tierra que Dios le iba a mostrar. Un hombre de fe, tremenda fe la de Abraham, dejó todo para obedecer a Dios. Pero según Génesis capítulo 14, la Biblia dice que cuando iba a entrar a Egipto, le dijo a su esposa, por causa de que ella era muy hermosa, mira, le dijo, eres muy hermosa. Y cuando los egipcios te vean, me querrán matar por causa de tu hermosura. Así es que di que eres mi hermana. El hombre de fe, que sabe lo que significa fe, hermano, realmente cuando un hombre tiene fe, no existe el temor. No, el temor y la fe no trabajan paralelamente. ¿Hay fe o hay temor? Las dos cosas no hay. Pero resulta que él salió de Ur de los Caldeos con la fe y por la fe que tenía. Pero de momento, ¿qué habrá sentido Abraham para decir que era su hermana? ¿Qué cosas había vivido con ella? Y que ahora quizás Abraham, hermano, había tenido conflictos en el pasado por la belleza de ella, y que ahora que van a entrar a Egipto le vuelve y le dice, ¿sabes qué? Eres muy hermosa y me pueden matar por causa de tu hermosura, así es que di que eres mi hermana. Y la Biblia dice que el faraón la tomó y la hizo su mujer. Porque cuando él se da cuenta de que era la mujer de Abraham y no la hermana, va y le dice a Abraham, ¿por qué me dijiste que era mi hermana de tal manera que la tomé como mi mujer? Toma, vete y llévate todo esto. Y no solamente lo hizo una vez, sino lo hizo 2 veces. Y no solamente lo hizo Abraham, vuelvo al mismo punto de lo que heredamos, sino que lo hizo Isaac también con su mujer. Hizo exactamente lo mismo. Heredó el mismo perfil de sombra a Isaac. ¡Wow! ¡Qué tremendo esto, hermano! Y por último, José, un hombre con sueños de Dios.
Los sueños que Dios le dio se le cumplieron. Pero vivía en Egipto amargado por 22 años por el dolor que sus hermanos le habían ocasionado, aunque los sueños se le habían cumplido. ¿No le parece a usted que el cumplimiento de algunas cosas en la vida podrían ser una medicina que sane la amargura? Es decir, si sus hermanos lo quisieron matar para que no se cumplieran los sueños, sin embargo Dios lo guardó para que los sueños se le cumplieran y ahora estaba viviendo los sueños de Dios. Era el hombre, después del faraón, el hombre más poderoso de todo el sistema de Egipto. Era el señor de Egipto. Tenía a su cargo todo, hermano, en el sistema de Egipto. Él decidía en Egipto. El faraón lo había autorizado para que él tomara decisiones, hiciera con las riquezas lo que quería, hiciera con el pueblo lo que quería. Tenía todo, se le había cumplido los sueños. Sin embargo, vivía 22 años amargado todavía. ¿No cree que es suficiente cuando ya Dios te cumple algo que te sanes de un pasado? ¿Cómo es posible que ya Dios lo había respaldado y él todavía guardaba la amargura contra sus hermanos? Hasta que Dios lo lleva al momento de la reflexión y le hace entender el propósito. Entonces él dice: para preservación de vida me han traído acá. Hasta ahora, pero 22 años vivió amargado y ya era el poderoso de Egipto. Entonces Dios te puede ayudar bendiciéndote para sanarte de tus perfiles de sombra. Si tú quieres darte cuenta de que Dios está en el asunto para sanarte de los eventos negativos de tu niñez, solamente mira a tu alrededor y date cuenta si o no estás bendecido por Dios. Solo date cuenta de eso. Porque si a la amargura de aquel evento no tuvieras nada, entonces tendrías razón para estar amargado. Por eso David, ahora entendemos el Salmo 23, aunque estaba en el valle de sombra, dijo: el Señor es mi pastor. Hay una versión que la habla en tiempo pasado: nada me faltó. El Señor es mi pastor, nada me falta, o nada me faltó, nada me faltará. Aplíquele el verbo que usted quiera, pasado, presente o futuro. Pero si Dios te bendice, es para que te des cuenta de que te quiere sanar y que te enfoques en lo que ya te dio. Mira a tus hijos, esa es una bendición de Dios. Mira tu matrimonio, esa es una bendición de Dios. ¡Aló! Solo Jonito dice amén. Te tienes con salud. Te ha bendecido en la casa donde estás o apartamento. Te ha proveído, no te ha desamparado. ¿Acaso no es eso una bendición de Dios? ¿Y por qué vas a estar pensando todavía en el pasado? Le estás pagando mal a Dios. Estás siendo inconsciente y mal agradecido con Dios, que ya te demostró que no hay razón para estar amargado si ya Él te proveyó todo. Las bendiciones de Dios, lo que te ha suplido en el presente, es para sanarte de tus momentos difíciles, para que ya no estés recordando las miserias del pasado. Mira a tu alrededor, mira lo que tienes, mira lo que Dios te ha dado y mira lo que y piensa en lo que te hace falta que Dios te dé. Entonces suelta ese perfil de sombra de tu vida y levántate en el nombre de Jesús. Finalizo, hermanos. Quiero hacer una oración para que Dios haga la obra en nuestra vida. Quiero invitarlo, ahí donde está, que saque sus manos, si usted quiere, por la ventana. Si Dios le ha hablado a su vida, esta es la hora. Y voy a pedir que por favor se acerque también para orar, aunque sea de lejito. Vamos a orar por Bairito. Ven, hijo, con tu esposa y tu hijo. Vamos a orar para darte cobertura.
Y vamos a orar por mi hermano Henry también, con su familia. Que pasen, vamos a orar para darles cobertura también, porque han venido a quedarse en esta casa. ¡Aleluya! En el nombre de Jesús. Y si tú quieres, sal de tu carro, quédate ahí cerca de tu carro para orar por ti. Porque siento en mi corazón, yo siento que el Señor está aquí con nosotros. Yo siento que este mensaje es para tu vida. Porque quizás has batallado por lo que te pasó en tu niñez. Y eso te ha llevado a tener perfiles de sombra que te activan explosiones. Voy a pedirle a Douglas que venga también y a mi esposa que me ayuden a orar. Ahí donde estás, si Dios habló a tu vida, dile: Señor, tú has hablado a mi vida este día. Me has hablado, Señor, y me has hecho reflexionar. Ayúdame con los perfiles de sombra. Sáname de ese pasado. En el nombre de Jesús.